vamos a empezar hablando sobre los recursos humanos, jóvenes. Y bueno, los recursos humanos son un equipo primeramente interdisciplinario, ¿ya? Que se encarga de prestar servicios en salud, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, un ratito voy a aceptar a sus compañeros, creo que entro cuatro, ya. Entonces, vamos a ver a ir viendo que estos recursos humanos, ya, eh, este equipo que se va a formar, van a dar esa calidad de servicio a lo que es el usuario, la población, ¿no? Entonces, y bien, la atención depende de este grupo, ¿ya? Y va a dar lugar al éxito o fracaso, ¿ya? De una buena calidad en la atención al usuario. Entonces, vamos a ver algunos aspectos, ¿ya? De este grupo interdisciplinario. Ya entonces vamos a ir viendo que los recursos humanos se encargan de la prestación de estos servicios odontológicos, ya sean preventivos o curativos. Si nos abocamos a la parte odontológica, ahorita les he explicado de una manera general, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo que es importante que el éxito de estos dependa muchas veces de la calidad y de la cantidad de mano de obra que se dispone. Esto a través de sus profesionales, de sus auxiliares y del personal no profesional. Sabemos, por ejemplo, que en las diferentes postas y entidades públicas que ofrecen servicios odontológicos, tenemos este grupo interdisciplinario que son los recursos humanos a través de los odontólogos, ya los auxiliares que van a trabajar con el personal en odontología y aquel personal que va a coadyuvar también en la organización también de la mano de obra que ellos van a tener en los pacientes, ¿no? Entonces, todos estos están organizados de esta manera, ya todas las entidades más que todo estatales, aquello que depende del Estado. Entonces, vamos a ir viendo que en un principio, un comienzo, el problema del personal de salud ya va a remontar en aspectos históricos, ¿no? En aspectos pasados. Por ejemplo, si hablamos de la odontología antigua, vamos a ir viendo que eh, la odontología no era encargada en sí de un profesional odontólogo en sí, sino eran encargados aquellas personas idóneas, más que todos los peluqueros, los barberos, que eran aquellos que podían intervenir en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, muchas veces se los dopaba, como en este caso, con cloroformo para poderles extraer una pieza dentaria. ¿No? Entonces también fuera de los barberos, los curanderos también ejercían la práctica odontológica los curanderos, pero prácticamente se realizaban, como se dice aquí, las mutilaciones dentales, ¿no? Se sacaban trozos de pieza dentaria, muchas veces quedaban los restos óseos o restos radiculares dentro de la maxilar, entonces seguramente había hemorragias, había infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, a esta parte, a esta etapa se la llama primera etapa de ocupación indiferenciada, ya donde el personal que se encargaba de la parte odontológica eran estas personas, ¿no? Y bueno, en la medicina tradicional también se usaba mucho lo que es el clavo de olor. Sabemos, jóvenes, que hay un medicamento, por ejemplo, que se usa actualmente en odontología, que es el eugenol. El eugenol ya forma parte de uno de los medicamentos más usados en la odontología desde hace muchos años atrás y es elaborado a base del clavo de olor. ¿No? Entonces, muchas veces la parte, digamos, de la medicina tradicional aconseja moler el clavo de olor y colocar dentro de la muelita, ¿no? Y es un calmante. Entonces, en base de eso se ha ido fabricando este medicamento que es el eugenol, ¿no? También en la antigüedad se sabían, por ejemplo, en los etruscos, que es la parte más antigua que se sabe de la odontología, ya tenían el conocimiento ya eh, de de ya intervenciones odontológicas en cuanto, por ejemplo, aquí cuando faltaban dos piezas, se trataban de ferulizar con alambres de cobre. Entonces, esto hacía que la persona pueda en cierta forma restablecer la parte funcional de su, aunque no estética, pero sí funcional.
Entonces ya vamos a ir viendo que también en el siglo XVII se velan en Japón las coronas de espiga. La porcelana se conoció en el año 200 después de Cristo y en el año 1250 fue la fecha controversial ya que los barberos franceses comenzaron a realizar el oficio de dentistas, ¿no? Ellos eran los idóneos en la parte odontológica. Entonces los peluqueros también realizaban servicios de higiene rutinarios, que incluían el afeitado y la extracción de piezas dentarias. Entonces ahí vemos que la odontología ahí abarcaba este tipo de personal, ¿no? También podemos también nombrar a, a los incas, ¿ya? Que lo que ellos hacían eran tratamientos, ¿no? Y bueno, ellos se acostumbraban a adornarse, pero también intervenían las piezas dentarias a través de tipo de incrustaciones en la parte vestibular de las caras vestibulares de los incisivos, donde colocaban piezas de jade, cristales, ya diamantes. Entonces, también ahí intervenían en la parte de la belleza, ¿no? Entonces, también el Imperio Etrusco, por ejemplo, se han conocido, se han ferulizado las piezas dentarias con bandas de oro, ¿no? Entonces esas las incrustaban ya, a veces hasta con piezas de animales. Muchas veces en estas épocas se han usado mucho las piezas del cerdo. O sea, ustedes saben que ahora con la pandemia, en los cursos de cuarto y quinto año se han estado trabajando en la dentadura de los cerdos, ¿no? Haciendo cavidades, haciendo tratamientos de conducto. Entonces ahí tiene una similitud muy parecida con la del humano. Entonces, en la antigüedad usaban estas piezas dentarias que cuando faltaban las tallaban ya de forma acorde como para que se parezca a una pieza dentaria humana, ¿no? Y bueno, las comenzaban a ferulizar con estas bandas de oro. Bueno, ese es un ejemplo del anterior que les he mostrado. Eso también lo realizaban. Por ejemplo, este paciente, ustedes ya saben, son alumnos de salud pública ya de segundo semestre, que este paciente, ¿qué es lo que tenía aquí? ¿Qué es lo que ven aquí ustedes? Jóvenes. Doctora, ¿puede ser un puente? No, ¿qué es lo que ven aquí? Periodontitis, doctor. Retracción del hueso. Exactamente, una enfermedad periodontal, porque este paciente, jóvenes, fíjense, ha ido seguramente con cálculo subgingival, bueno, y este ha dañado la parte ósea, fíjense, ¿ya? Entonces ya prácticamente están sujetando solo el tercio medio de la raíz, entonces el paciente ya ha ido perdiendo estas piezas anteriores por causa de la enfermedad periodontal. Entonces, la solución de los antiguos, que era colocar piezas dentarias que puede ser que pueden ser que eran humanas o no humanas, pueden ser de animales también y que se han ido reemplazando o puede ser las mismas piezas dentarias que las han ferulizado para poderlas mantener en boca. Y como ven, son cosas que actualmente, claro, no se las hace de la misma manera, pero sí tienen un procedimiento similar. Entonces ya la odontología ya iba incursionando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Chino también, cuando habían problemas dentales, se usaba mucho la acupuntura. Y después también en el año 2700 antes de Cristo también se hacían coronas de oro con espigas, ¿no? Podían hacer las espigas de bambú y se insertaban en el conducto radicular, ¿no? Entonces ya tenían hasta conocimientos, ya seguramente de una deformaciones de las intrarradiculares, ¿no? De las piezas dentarias. Entonces ahí son coronas tipo espiga las que hacían. En Roma también se inventó en el siglo I antes de Cristo la primera pasta de dientes, ¿no? Entonces, ¿qué contenía esta pasta de dientes? Contenía lo que es vinagre, contenía miel, sal y cristal molido. Entonces ya había algunos componentes que se parecían a lo que se usa actualmente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener una higiene, una, una buena limpieza dental. Entonces, vamos también viendo que, perdón, a finales del siglo
XVII y comienzos del XVIII, el cirujano Pierre Fauchard se convirtió en padre de la odontología moderna. Ya, entonces ya se iban adaptando algunos instrumentos, algunas herramientas ya para el trabajo del odontólogo, ¿no? Entonces, ya aquí les muestro algunas imágenes ya de, bueno, cómo ha surgido, digamos, ya la odontología con ciertos equipos un poquito más rudimentarios, como en este caso, y después se ha, se ha ido incursionando un poquito más, perdón, cachito, se me adelantó la diapositiva. Y bueno, en este caso yo les muestro esta imagen porque es una imagen muy representativa y es uno de los equipos que nosotros, cuando hemos sido estudiantes de cuarto año de mi época, hemos trabajado. Son equipos que se los usa y yo pienso que deberíamos seguir usando, por lo menos los de cuarto año, porque son equipos con velocidad convencional, no es alta velocidad, entonces no podemos a veces dañar la pieza dentaria, porque a veces la alta velocidad, usarlo en un comienzo del aprendizaje, es un poquito como que el estudiante no lo puede controlar. Entonces, en este caso, se trabaja con cuerda, ¿ya? Como les digo, es un poquito más rudimentario, pero es un equipo donde el estudiante principiante puede tener más control de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en esa época nosotros hemos trabajado en cuarto con este tipo de sillón y en quinto ya con alta velocidad, ¿no? Entonces, mostrarles cómo se tenía, cómo se trabajaba años antes, ¿no? Cómo era la odontología en esa época. Y bueno, tenemos una segunda etapa, que es la diferenciación ocupacional. Bueno, ya la odontología ya se iba desmembrando, ¿no? Ya se iba adaptando a ciertas especialidades, como por ejemplo la confección de prótesis, tantos fijas como removibles. Entonces, por ejemplo, ahí se confeccionaba una bone wheel, una placa total, o placas parciales, bien de metal o de caucho vulcanizado. El caucho vulcanizado es una especie de goma, ¿ya? Bueno, ahora ya se lo ha tratado con los acrílicos, que son, bueno, diferentes tipos de materiales, ¿ya? Pero en estas épocas se trabajaba mucho con el caucho vulcanizado. También el individuo aquí se especializa y ejerce la odontología como arte y oficio, ¿no? Entonces, no siempre como odontólogo, pero ya había una etapa de diferenciación. Y bueno, diversifican los materiales y técnicas, ¿no? Ya se utilizan, como les digo, los metales también para hacer la confección de las prótesis. Y bueno, aquí tenemos algunas prótesis de ejemplo, las más antiguas, hechas también de caucho, ¿ya? Mucho se trabajaba en hierro forjado, mucho se trabajaba en el cobre. Entonces, y como ellos se daban esa, digamos, esa creatividad, ¿no? De realizar las piezas dentarias, ya conocían un poco la anatomía de las piezas dentarias para poderlas colocar en la arcada dentaria, ¿no? No eran perfectas, pero sí ya había una evolución en cuanto al conocimiento de la odontología. Y bueno, y pasamos a una tercera etapa inicial de profesionalismo. ¿Por qué dice profesionalismo? Ya se van dando ya cursos, pero rudimentarios, que duraban de 2 a 4 años, o perdón, meses, ya en la práctica odontológica. Entonces, la primera escuela de odontología fue en Baltimore en 1840 para su conocimiento. Ya, entonces había también una relación que había entre lo que es el dentista y el aprendiz, que decimos ahora el asistente, ¿no es cierto? Entonces ya había se iba encaminando hacia una individualización de la profesión, ¿ya? Entonces vamos viendo también que em, ya se van también perfeccionando la parte de los sillones, ¿no? Ya se van actualizando, se van elaborando instrumentos y aparatos un poco más complejos, ya a partir del siglo XIX, ¿no? Entonces, pasamos a una cuarta etapa intermedia o de profesionalismo. Esto ya no son cursos de meses, ¿no? Ya y el odontólogo y la odontología ya se va consolidando como una profesión ya de nivel, ¿no? El profesional ya es
tiene una educación a nivel superior, ya es una educación a nivel universitario. Aumenta la duración de los cursos de formación profesionales de 3 a 6 años. Antes, por ejemplo, cuando se comenzó, digamos, con la odontología, se decía que hasta los 3 años salías como mecánico dental y de 5 a 6 años podías salir odontólogo, ¿no? Pero bueno, esto no se ha dado en nuestra facultad de esa manera, simplemente se da a los 5 o 6 años hasta que salgas profesional. Y bueno, pero también ha incursionado lo que es los auxiliares y los mecánicos dentales, ¿no? Entonces es una profesión donde nosotros siempre estamos trabajando constantemente con los técnicos, ¿ya? Y para ser técnico también se capacitan, estudian, se profesionalizan, ¿ya? Entonces, el técnico no va a tener muy claro la parte biológica, la parte del conocimiento biológico como odontólogo tiene, pero sí va a conocer la parte mecánica de cómo funcionan las diferentes estructuras que le está elaborando, ¿no? Entonces, en este trabajo interdisciplinario entre un odontólogo y un mecánico dental, se hace digamos, se coordinan ya en la elaboración de ciertos trabajos, ya con el conocimiento biológico y fisiológico que tiene el odontólogo y el conocimiento de la técnica y la mecánica lo que es el auxiliar y el mecánico dental. Y de esa manera pueden coordinar para realizar un trabajo efectivo y bueno, que esté acorde con las necesidades que tiene el paciente. También en esta pasamos a una quinta etapa que se llama quinta etapa avanzada de profesionalismo. Ya la enseñanza, ya no, el odontólogo no se queda como simplemente odontólogo, ya es una enseñanza posgraduada. Entonces se otorgan títulos en 3 categorías: licenciado, máster, doctor. Hay doctorados, ¿no? Entonces hay especialistas y hay diferentes formas ya de enseñanza posgraduada donde el odontólogo, al adquirir una maestría, una especialidad, ya tiene un campo de acción ya en el cual él va a trabajar. Por ejemplo, la odontología de hoy, jóvenes, se divide en muchas ramas, ¿no? Hay endodoncistas, hay periodoncistas, hay cirujanos maxilofaciales, hay estéticos, bueno, un sinfín. Entonces, ahora la odontología se dice que evidentemente nosotros a los 5 o 6 años que estamos en la universidad, nosotros vamos a salir odontólogos generales. Es cierto, aprendemos a hacer prótesis, aprendemos a hacer prótesis fijas, removibles, cirugía, ¿no? Periodoncia, ortodoncia, pero una vez que nosotros salgamos, tenemos que irnos a una rama en específica. A muchos les gustará la ortodoncia, perfecto, ¿no? Entonces, este va a ser su rama, pero ustedes también tienen que saber todo lo que es la odontología en general, ¿no? Entonces, eso es la diferencia digamos, de la odontología actual, que es una odontología más especializada en los diferentes saberes, ¿no? Entonces, también vemos que el personal auxiliar en los días de hoy se transforma en una parte muy importante de apoyo al odontólogo, ¿no? Porque el personal auxiliar es aquel que va a dar las pautas de la higiene bucal, por ejemplo, de un paciente. Trabajos preventivos, puede hasta hacer un blanqueamiento. Entonces, hay ciertas cosas que se puede delegar a un asistente dental, ¿no? Y bueno, bueno, en la actualidad también podemos ver que también se ha incursionado, por ejemplo, con la luz halógena, los rayos láser para blanqueamiento. Se ha incursionado en lo que son los aparatos de la CAD-CAM, por ejemplo, que se está usando bastantes consultorios, donde es una técnica computarizada, donde a través de esta técnica computarizada se reproducen las piezas dentarias, ¿ya? Y bueno, se le muestra al paciente cómo va a quedar su pieza dentaria o su puente o su corona
Entonces, esta máquina se encarga de procesar esa información, ¿ya? Y reproducirla en 3D, lo que ustedes desean que tenga el paciente. Entonces, esta es una también una manera donde hace que se prescinda, o sea, de prescindir los servicios de un técnico, ¿no? Porque el técnico es aquel que nos va a preparar todo esto, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener conocimiento también de la anatomía de las piezas dentarias. Y bueno, estas son los últimos equipos que han salido, que hay de diferentes precios, eso lo pueden adquirir. Y bueno, y actualmente tenemos tremendos equipos odontológicos en el mercado, ¿ya? Equipos con láser, lámpara de blanqueamiento, ultrasonido para profilaxis, cámara intraoral, monitor de 15 pulgadas, sistema europeo de mangueras, jeringa triple asistente, escupidera programable, negatoscopio LED para ver las radiografías, reflector 5 LED, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Son equipos realmente hay de diferentes precios, ¿no? De acuerdo a la petición del odontólogo. Y de esa manera la odontología va a evolucionar, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta lo que es el aspecto geográfico, ¿no? Con la mejora de los servicios de vida de la población y el aumento de la demanda de los servicios dentales, hace que la profesión del odontólogo tiene que estar a la vanguardia, siempre capacitándose, especializándose para cubrir esas necesidades, ¿no? Se dice que la población por dentista es tanto menor cuanto más evolucionado se haya el tipo de práctica profesional. Entonces, lo que tenemos también que tomar en cuenta que el usuario de hoy, el paciente de hoy es mucho más exigente que años antes, ¿no? Entonces, al paciente se le debe explicar todo tipo de procedimiento que se le va a realizar. El paciente tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque antes no había lo que hay ahora, son las redes. Entonces, el paciente puede estar mucho más informado que ustedes en últimas técnicas, en las últimas, los adelantos científicos que conlleva la odontología. Entonces, si tenemos pacientes que están mucho más adelantados con conocimientos, nosotros pues tenemos que estar a la vanguardia también con la tecnología, con el desarrollo, no conformarnos siempre con las cosas que los docentes nos han dado. Hay muchas otras cosas más. En el caso de nosotros, en nuestras épocas, por ejemplo, teníamos que siempre estar consultando con los textos y no siempre a veces los textos estaban actualizados. En cambio, ustedes tienen toda la información ahí, ¿no? Como hubiera querido yo tener toda esa información o esos dibujos a colores para poder estudiar que ustedes tienen ahora. Lo único que ustedes deben saber que la fuente de información que ustedes tengan sea confiable. Nada más. Y eso se puede verificar, hay diferentes textos, hay artículos científicos donde ustedes pueden entrar y pueden saber que esa información que ustedes están extrayendo sea una información fiable, ¿no? Entonces no pueden ustedes tampoco leer cualquier tipo de, por ejemplo, Wikipedia, que lanza un montón de cosas, no siempre a veces es lo correcto, ¿no? Entonces eso también tienen que saber ustedes a través de las redes, saber cuál es el tipo de información fiel, consolidada, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el aspecto socioeconómico, ¿no? Las leyes económicas de la oferta y la demanda. Hoy realmente están a la vanguardia, ¿no? Entonces, sabemos que en la parte odontológica nosotros nos basamos en una tarifa que, bueno, la que nos impone esa tarifa es el Colegio de Odontólogos a nivel nacional. Entonces, esa tarifa tiene los diferentes precios que nosotros podemos hacer a nivel de odontología general y a nivel de especialidad. Por ejemplo, un odontólogo general no puede, digamos, cobrar una obturación, ¿ya? Un precio X, ¿ya? Un especialista en estética puede cobrar un poco más, ¿ya? Un máster en estética puede cobrar un poco más. Entonces hay una nueva, digamos, estructura en cuanto
a lo que corresponde a la parte económica, ¿no? A la parte socioeconómica y la relación que tiene el paciente con el odontólogo. Entonces, es bueno tomar en cuenta que también esta situación ha cambiado. En los países de libre empresa, el número de dentistas también guarda relación con la demanda actual por los servicios dentales. A mayor población, hay un mayor demanda de servicios, ¿no? Donde el odontólogo también debe satisfacer estas necesidades. Y si hablamos en la parte odontológica en general, sabemos que hay dos tipos de servicio: el servicio particular y el servicio estatal, ¿no? En el servicio que brinda, digamos, el Estado, y a través de las postas, de los hospitales, ya de los servicios de salud, simplemente hay una oferta de servicios limitada. Por ejemplo, en ciertos lugares de salud no te van a hacer un tratamiento de conducto, no te van a hacer una cirugía, ¿no? Entonces, en la parte privada, ok, lo van a hacer porque se está pagando el precio. Pero en la parte pública hay ciertas cosas que no te van a hacer en la parte pública y obligadamente tienes que recurrir a un servicio privado, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y bueno, en estas situaciones ya el, el servicio que también da es tipo de digamos, servicio gubernamental, estatal, tampoco brinda todas los materiales idóneos que nosotros quisiéramos que se utilicen, ¿no? Entonces, como son servicios públicos, a veces nos tenemos que atener a lo que ellos nos puedan brindar. Y los servicios dentales también forman parte de las prestaciones sociales que brinda el Estado. Ahora vamos a ver la clasificación del personal en cuanto al nivel educativo. Tenemos, por ejemplo, el nivel profesional, que tiene diferentes niveles. Por ejemplo, ustedes van a llegar a un nivel universitario, van a hacer un nivel superior en cursos de posgrado, una especialidad, una maestría, ¿ya? Pueden hacer un diplomado o un masterado, ¿ya? Que es la maestría. O también pueden realizarlo un doctorado, que es el nivel mucho más superior que pueden ustedes lograr. En la parte subprofesional ya es la parte auxiliar, es la parte de los asistentes dentales, lo que corresponde a esa colaboración mutua que ellos nos puedan ofrecer, ¿no? Y el personal no profesional es un personal que ejerce sin la autorización legal de las funciones de un dentista, ¿no? El personal, por ejemplo, no profesional en un centro de salud puede ser el administrador, puede ser el gerente de esa institución, aquel que va a coordinar, pero no va a tener un papel muy claro en la parte de la atención al paciente, ¿no? Entonces, es en esa parte. Ahora, el personal profesional, se dice que la población razonable por dentista es de 1 en 2.000 habitantes. Deberá haber una relación entre la cantidad de mano de obra y la cantidad de demanda de los servicios. Entonces, aquí, como yo les decía, los dentistas en la clínica particular exclusiva, en la actividad clínica particular y servicio público, en la parte odontológica, para el servicio también puede ser público y social. Eh, También se tiene que tomar en cuenta que tiene que ver con la parte de la enseñanza, la investigación, la administración y la parte, digamos, de las personas que no ejercen la profesión, los inactivos, o van a ejercer otras actividades, pero no las odontológicas. Después vamos a ir viendo el personal auxiliar, ¿no? Entonces, el personal auxiliar es aquel que presta los servicios al odontólogo, al dentista. El personal que representa, dice, los servicios al paciente, también se lo llama higienista dental. Es aquel que va a explicar, por ejemplo, las técnicas de cepillado, el uso correcto del hilo dental, de las cerdas dentales. Entonces, él también es encargado de la parte también de trabajar a dos manos, se dice, ¿no? Se trabaja a dos manos cuando el odontólogo interviene en la cavidad bucal, y también el asistente está en colaboración mutua junto al odontólogo. También
en el caso de los servicios también juega un papel importante la enfermera dental escolar. Actualmente no se la nombra mucho en nuestro medio, pero sí en otros países hay una enfermera dental escolar que también va a coadyuvar en la capacitación, digamos, ya odontológica y apoyo también al personal. Y bueno, ¿y cuál es el personal no profesional? Aquí se me bajó el título. Bueno, actualmente en nuestro país, jóvenes, vemos mucha mala praxis y muchas veces la mala praxis viene de aquellos profesionales que no son verdaderamente profesionales odontólogos, ¿no? Y se ha visto muchos casos en Bolivia, donde ejercen la profesión sin tener el título. O puede ser también que han llevado unos cuantos años ya, o son mecánicos dentales y están ejerciendo la profesión como tal, ¿no? Y bueno, basta de ver las condiciones en las que ellos trabajan, ¿ya? Y ver la falta, digamos, de seguridad que se tiene, digamos, en un profesional que no va a cumplir con las funciones que debería cumplir. Y bueno, y esta negligencia se da muchas veces, ¿ya? Y los responsables encargados de hacer esta supervisión son los del CEDES, ¿no? En el caso de nosotros, CEDES Tarija es el que se encarga de hacer la supervisión o si es que hay algún paciente que hace una denuncia explicando que se le ha hecho una mala praxis en un consultorio X donde no tiene licencia de funcionamiento, no tiene NIT, no tiene todos los requerimientos que se tiene o el permiso del CEDES, ¿ya? Entonces, eso se da sujeto a cárcel, jóvenes, ¿ya? Está sujeto a cárcel, entonces es penado por la ley la mala praxis, ¿no? Y especialmente aquellos profesionales que están ejerciendo sin tener el título. Y bueno, estas son algunas fotos que les estoy mostrando de odontología que se ejerce de manera ilegal, ¿no? Fíjense en que, ni siquiera es un sillón dental que está trabajando este señor, no tiene la vestimenta apropiada y bueno, y hay pacientes que realmente se prestan a estas situaciones, bueno, a veces quizás por ahorrarse un peso, pero yo pienso que la salud no tiene precio, ¿no? Entonces, y ver, por ejemplo, esta otra imagen, ¿no? De profesionales no profesionales, ¿no? Que se hacen pasar por odontólogos. Y bueno, todo eso está penado por la ley. Y bueno, y decirles, bueno, que la patrona de los odontólogos es la Santa Polonia, ¿ya? Bueno, su historia es muy bonita y su muerte de esta santa, bueno, se dio en el año 249, el siglo III después de Cristo. Bueno, es una historia larga que no se las puedo contar ahora, ya, pero me gustaría que investiguen, vean en internet la historia de Apolonia, ¿no? Y esa es la que nos representa a nosotros los odontólogos. Y eso sería todo, chicos, en cuanto a lo que es recursos humanos y la práctica de la odontología desde los tiempos antiguos hasta los tiempos actuales. Es un tema bonito, interesante, ya que lo estaban sacando lo están queriendo, digamos, eliminar de lo que es la parte del avance de salud pública, pero pienso que nosotros como futuros odontólogos, en el caso de ustedes, necesitan conocer esos aspectos. Necesitamos ver cómo ha ido evolucionando la odontología, cómo nosotros vamos a ir viendo diferentes, ¿cómo le puedo decir? La evolución de la odontología a través de los años. Lo que tenemos ahora, jóvenes, de aquí a 10 a 15 años, va a seguir mejorando. Van a haber muchos nuevos materiales, van a haber nuevas técnicas. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? A través de la investigación. A ustedes les llama algo la atención, pues investiguen, chicos. Pónganles ganas. Ustedes ya tienen las herramientas, muchos de ustedes que han llevado ya la parte de metodología del el año pasado, algunos siguen llevando, tienen las herramientas ustedes para ser investigadores. Ahora la facultad ya no es la de antes, se han planteado nuevas cosas, ya a nivel de la universidad en general, donde están incentivando la parte de investigación. Seamos curiosos. A veces no es necesario, a veces dice que dos o tres cabezas piensan mejor que una.
pónganse ustedes a el plan de decir, ah, no, sabes que a mí me interesa conocer esto. Entre un compañero y otro, hagamos un trabajo de investigación. Vos vas a hacer esto, yo voy a hacer el otro. O sea, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿No? Que no sea solamente que no se quede esta parte, digamos, de investigación en una sola, en una materia. Aquí en salud pública ustedes pueden explotar la materia con muchas cosas que ustedes pueden, les puede llamar la atención. Hay en la misma facultad, ¿no? Y hay muchos temas muy interesantes que ustedes pueden plantearlos. Y bueno, ir desarrollándolos poco a poco, como han hecho con sus trabajos de investigación. Entonces hay mucho por mucha tela que cortar. Entonces, no solamente ahora, sino en cursos superiores que ustedes también tienen que ir y bueno, tratar de no quedarse ahí, ¿no? Que de conocer un poco más. Ustedes tienen los medios, la información que está ahí en sus manos, no las utilicemos para ver TikTok, sino para mejorar, ¿no? De un poquito, ustedes también tienen que un poco madurar, y ya son alumnos de segundo año, alguno que otro de primero, pero tratemos de mejorar nuestra profesión, tratemos de ver, de mirarla de otra manera. Es una profesión que da mucho, da mucho conocimiento, da mucho saber, pero necesitamos nosotros como esos, como el futuro de la odontología que son ustedes, de ponerle hombro, ¿no? De decir, ah, no, este alumno que ha salido de la Juan Michel Saracho ha hecho un estudio sobre este tema. Qué interesante, ¿no? Ha hecho este tipo de puentes y bueno, ha incursionado en esto y es una nueva técnica y como muchas técnicas más que ustedes van a conocer. Entonces, hacerles un poquito esa reflexión, ¿ya? Para que ustedes vayan creciendo en esa forma de la investigación, jóvenes. Porque muchos años a la investigación se ha quedado un poquito rezagada, y no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes, ¿no? Que es necesario que también los docentes también incentiven la investigación en sus alumnos. Preguntas, chicos. Doctora, buenas tardes. Usted mencionó algo sobre la acupuntura. ¿Eso era para coadyuvar el dolor? ¿Sobre qué me dice? ¿La acupuntura? Sí, sí, acupuntura. Claro, la acupuntura sí era para aliviar el dolor bueno, de más que todo de bucal, ¿no? Porque ustedes saben, ustedes han llevado, algunos han llevado anatomía, saben que a nivel cervical tenemos los nervios periféricos, bueno, van a la corteza cerebral y a los demás miembros del cuerpo. Entonces, a través de la acupuntura, estos nervios se interconectan y a través de este tipo digamos, de intervención que hacían los chinos, paliaban, paliar quiere decir mejoraban ya el umbral del dolor. Gracias, doctora. Y estas técnicas ya no se utilizan, ¿verdad? Miren, la acupuntura para dolores dentales no creo, pero sí, la acupuntura sí se utiliza actualmente en diferentes, digamos, problemas a nivel del cuerpo, sí se lo utiliza todavía. Pero a nivel dental ya es algo rezagado de. Ya no, ya algo rezagado, sí. Muchas gracias, doctora. No sé si les ha gustado el tema, chicos. Sí, muy interesante. Sí, bueno, y ustedes pueden conocer mucho más, ¿no? Por ejemplo, de la historia la Santa Polonia, y creo que hay una clínica cerca de nuestra facultad que se llama Polonia, ¿no? Y le han puesto un nombre muy bonito. Y bueno, Sí, hay tantos nombres que podemos ponerle, ya tienen que ir pensando ustedes cómo se va a llamar su clínica, su consultorio, ¿no? Y eso es lo lindo de la profesión, que tiene muchas cosas por conocer, por ver, entonces háganlo con amor, chicos. Ah, esa es una cosa importante. La profesión de odontología, jóvenes, es una profesión muy dedicada, donde ustedes tienen que ponerle
todo las ganas y el amor, porque si no lo hacen con amor, jóvenes, yo pienso que ahí les falta mucho, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros atendemos pacientes, tenemos que ser empáticos con los pacientes. Muchas veces ese paciente puede venir con muchos problemas de su casa. Tratemos de ser amables, tratemos de entenderlos cuando entren a nuestro consultorio, los hagamos sentir en casa, los hagamos sentir como si los conociéramos de siempre. No seamos déspotas, no seamos muy callados, muy serios con los pacientes, porque el paciente se fija en todo, jóvenes. Muchas veces escucho decir a los pacientes en la práctica clínica, doctora, yo no he vuelto a ir donde mi odontólogo porque mi odontólogo no me explica nada, es muy serio, es muy callado, a veces se enoja, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, pienso de que aunque ustedes no puedan decir que no es así, pero en pequeños detalles, jóvenes, los pacientes se fijan. Y la amabilidad que uno como profesional y la sencillez que uno puede demostrar al paciente vale mucho. La humildad que ustedes puedan tener, por más que tengan 10 maestrías por arriba, ustedes nunca deben dejar de ser humildes y tratar a las personas no por lo que tienen. Van a haber pacientes que van a ser pacientes pudientes, pero también van a haber pacientes de escasos recursos. En esa parte, ser también humanos, jóvenes. No pretendamos nosotros al pobre paciente, como se dice, exprimirle lo que no tiene para que hacerse lo que a veces necesita tanto. Seamos empáticos, seamos solidarios, seamos humanos. Eso es lo que se